La conferencia se titula, como nos ha dicho don Piero Aloini, Economía Política del Desarrollo, Visiones Institucionales, Paradigmas y Cosmovisiones y su aplicación al caso de la República Dominicana desde los años 90. Hay tres ideas centrales que constituyen el marco bajo el cual se va a desarrollar esta conferencia. La primera idea tiene que ver con la compleja realidad del desarrollo, la cual supone tanto la existencia de múltiples facetas, económica, sociopolítica, medioambiental, como de múltiples actores. Desde el espacio nacional, el cual recibe también influencias del ámbito internacional, pues el país no está aislado del exterior, una visión muy simplificada supone la existencia de al menos tres actores en este escenario: el gobierno y las instituciones gubernamentales, la academia y la sociedad civil, así como el conjunto de interacciones entre estos actores. De la interacción entre estos emergen distintas visiones sobre el desarrollo económico. La segunda idea central es que el concepto de desarrollo económico y social no presenta un único abordaje, ni es estático o desprovisto de perspectiva histórica. Este se compone de varias dimensiones: la académica, la institucional o procedente de las esferas gubernamentales, la derivada del conjunto de ideas sobre desarrollo, que también son conocidos como paradigmas sobre el bienestar, y por último, las cosmovisiones sociales, las cuales operan a un nivel menos formalizado que las anteriores e incorporan también elementos no racionales. Por otra parte, el concepto es cambiante, como lo son las sociedades a lo largo de los siglos y su pensamiento. Por último, entender el devenir del desarrollo de los países y en particular de la República Dominicana implica comprender también las cosmovisiones subyacentes más representativas en el ámbito social y gubernamental nacional, así como en el contexto internacional. También conocer los enfoques académicos o referentes paradigmáticos más dominantes en los ámbitos nacional e internacional, pues estos permean las estructuras de poder y, en consecuencia, los ámbitos gubernamentales, así como los ámbitos sociales y académicos en general. República Dominicana, en el contexto del desarrollo, presenta características diferenciadas de otras realidades, pero otras también son compartidas, por lo que su análisis se enmarca en los ámbitos existentes. A continuación, tras esta breve introducción, se abordará el concepto de economía política del desarrollo, después el panorama del desarrollo en la República Dominicana vinculado a los objetivos internacionales de desarrollo, que es la visión institucional. Posteriormente se hablará de las cosmovisiones sociales y por último el foco se coloca sobre las escuelas, paradigmas y cosmovisiones que subyacen en la actualidad en la República Dominicana, de manera aproximativa, ¿verdad? A manera de hipótesis de trabajo, si quieren. Comienzo con el concepto de economía política del desarrollo. Las reflexiones sobre la economía política han ocupado el quehacer científico de economistas y demás científicos sociales desde hace varias décadas. En particular desde los 40 esta disciplina inicia, ¿no? Es tarea del científico social comprender claramente los distintos principios y supuestos que transitan en las ideas económicas y sociales en general, así como en los problemas socioeconómicos, para poder limitar la presencia de prejuicios y verdades asumidas sin más cuestionamiento, porque forman parte de nuestras creencias y visión del mundo. Conviene recordar cómo Bunge, en el 83, importante referente de la epistemología científica, nos invita a considerar la economía como una ciencia factual cultural, junto a las disciplinas como la sociología, la psicología social, la politología, entre otras. Su carácter factual viene dado por el análisis de los hechos de manera empírica, demostrable a través de los medios confiables. El carácter cultural
convierte la ciencia económica en un producto resultante también de un entorno compuesto de diversas concepciones, ideas y subjetividades como es el que constituyen los aspectos culturales. Por lo tanto, al adentrarnos en el concepto de economía política del desarrollo, constatamos que el objeto de estudio, el desarrollo económico, pertenece a disciplinas de límites difusos en numerosos casos, o mejor dicho, necesita abordajes interdisciplinares. Esta necesidad de carácter interdisciplinar en el enfoque del desarrollo económico no siempre se traduce en clasificaciones donde se considera de manera representativa a los distintos autores que han aportado a la disciplina. E incluso puede observarse en numerosas ocasiones respecto a las sutiles líneas que perfilan el desarrollo económico, que desarrollo y subdesarrollo son también las caras de una misma moneda. Girón y Correa en el año 2016 lo expresan con gran acierto al señalar que una de las más importantes contribuciones al pensamiento económico del siglo XX ha sido precisamente comprender las varias dimensiones que componen el desarrollo del capitalismo en dos modalidades complementarias e intrínsecamente relacionadas, el desarrollo y el subdesarrollo. Según Hidalgo, en el 2011, pueden considerarse al menos 7 escuelas de la economía política del desarrollo aplicando los criterios de clasificación de las escuelas de la economía del desarrollo de Huysmans del año 80, enriquecidos con otros criterios como la aceptación o rechazo de la posibilidad de aplicar la misma teoría económica convencional a países desarrollados y subdesarrollados. Esto es lo que se conoce como la teoría de la monoeconomía y la aceptación o rechazo de la existencia de un beneficio mutuo en las relaciones económicas internacionales entre países desarrollados y subdesarrollados. Es la tesis del beneficio mutuo. Sin el ánimo de entrar en mayores profundidades, para lo cual les recomiendo la lectura del artículo referenciado si sienten curiosidad de profundizar un poco más, la clasificación resultante considera las siguientes escuelas. La escuela de la modernización surge en los años 40 y se extingue aproximadamente en los 70, un poco sustituida por la escuela neoliberal. Rechaza la tesis de la monoeconomía al considerar la economía convencional como una teoría económica que solo es aplicable a países desarrollados, pero considera que las relaciones internacionales entre estos países y los subdesarrollados generan beneficios mutuos. Es lo que se conoce como la teoría de las ventajas comparativas. Rosenstein, Nurse, Lewis, Huysmans son autores que han contribuido a este enfoque. La escuela estructuralista, por su parte, rechaza la tesis de la monoeconomía al considerar la economía convencional como una teoría económica solo aplicable a países desarrollados. Y también rechaza la tesis del beneficio mutuo, a través de la teoría del deterioro de los términos de intercambio, que muchos seguro conocen, y la teoría de la dependencia. Son autores Raúl Previs, Celso Furtado y otros economistas y sociólogos de la CEPAN. Otra escuela es la escuela neomarxista, que si bien no acepta la aplicación universal de la teoría económica convencional, sí acepta la aplicación universal de una teoría económica no convencional, la teoría económica marxista, mientras que rechaza la tesis del beneficio mutuo, con teorías como la del imperialismo y de la dependencia. Son autores Suesi, Barán, Magdoff, Gunder Franks, Amin, Teotonio dos Santos, entre otros. La cuarta escuela es la escuela neoliberal, que como decíamos, un poco viene a sustituir a la escuela de la modernización y acepta la tesis de la monoeconomía a través de la teoría económica de síntesis neoclásica keynesiana, así como la tesis del beneficio mutuo. Aportan a esta escuela Clark, Bauer, Wiener y Solow, entre otros. Son muchos. La escuela islamista, que no acepta la aplicación de la teoría económica convencional en los países islámicos,
sí aspira a la aplicación universal de una teoría económica no convencional, que es la teoría económica islámica, y condiciona la validez de la tesis del beneficio mutuo a la aplicación de la ley islámica a las relaciones internacionales. Es la tesis de la Sharia. Son autores Maududi, Quib, Bernabi, entre otros. La escuela alternativa es una sexta escuela, acepta la tesis de la monoeconomía, teoría económica de síntesis neoclásica keynesiana, como hemos señalado, pero condiciona la validez de la tesis del beneficio mutuo a la modificación de las relaciones económicas internacionales. Es la tesis del nuevo orden económico internacional y de la altermundialización. Kumarappa, Gandhi, Todaro aportan a esta escuela, entre otros economistas. Y por último, la escuela neoinstitucionalista rechaza la tesis de la monoeconomía por considerar que las instituciones varían de unos países a otros. Teoría económica neoinstitucionalista es la que ellos propongan, y condiciona la validez de la tesis del beneficio mutuo a la existencia de instituciones adecuadas en el ámbito de las relaciones económicas internacionales. Es la tesis de la gobernanza global. Veblen, Mitchell, Commons, Ayres y Myrdal, entre otros, son los que aportan a esta escuela. Como ven, son muchas escuelas que arrancan en los 40, algunas han perecido y han sido sustituidas, otras en algún periodo enmudecieron, pero retomaron los bríos años después, en los 70, en los 80, y todas ellas, exceptuando esta de la modernización, hoy en día tienen sus debates, tienen sus incidencias y sus aportes a las escuelas de la economía del desarrollo. Una vez conocidas las distintas escuelas en las que los académicos de la disciplina inscriben estos aportes, es una tarea interesante intentar analizar en qué escuela o escuela se inscribe la concepción sobre el desarrollo en que la academia concibe el desarrollo de la República Dominicana. Si bien la inscripción en una escuela teórica a ese nivel no es del todo funcional en el análisis, porque se persiguen más bien las implicaciones de la teorización del concepto y sus derivaciones en políticas públicas, sí resulta orientativa y útil estudiar la confluencia del pensamiento económico teórico y las implicaciones de política aplicada a través de las políticas públicas. Como antecedentes a esta visión institucional del desarrollo que vamos a presentar también, tenemos varios. El primero que les voy a mencionar, aunque puede haber otros, yo les voy a mencionar algunos de los más relevantes, es el informe Brundtland del año 87. En el año en que se presenta este informe, la comisión de expertos que había participado en la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, había considerado que las circunstancias mundiales suponían numerosos desafíos. Estamos a finales de los años 80 y todo esto empieza a gestarse. A manera de conclusión, en este informe se plantea que en su sentido más amplio, la estrategia para el desarrollo, que ellos llaman duradero, tiende a promover las relaciones armoniosas entre los seres humanos entre sí y entre la humanidad y la naturaleza. Dentro del contexto específico de las crisis del desarrollo y del medio ambiente producidas en 1980, la prosecución de un desarrollo duradero requiere para esta comisión un sistema político democrático, un sistema económico capaz de crear excedentes y conocimientos técnicos sobre una base autónoma y constante, un sistema social que evite las tensiones provocadas por un desarrollo desequilibrado y un sistema de producción que cumpla con el imperativo de preservar el medio ambiente, un sistema tecnológico capaz de investigar constantemente nuevas soluciones, un sistema internacional que promueva modelos duraderos de comercio y finanzas, y un sistema administrativo flexible y capaz de corregirse de manera autónoma. El desarrollo duradero para este conjunto de economistas es un proceso de estudio y adaptación más que un estadio definitivo de completo equilibrio. Seguro les suenan a continuación los objetivos de desarrollo del milenio. Los objetivos de desarrollo del milenio, conocidos como ODM, se establecieron en la cumbre del milenio del año 2000,
y representaron la renovación de los objetivos del informe Brundtland del que les acabo de hablar. Se enmarcan en una concepción de la cooperación internacional que se fue forjando en las décadas de los 70, 80 y 90. En particular, se trata de una cooperación internacional al desarrollo con recursos suficientes, políticamente adecuada, respetuosa de la autodeterminación de las naciones y transformadora de las estructuras sociales y económicas. La idea de desarrollo subyacente es más amplia que en las décadas anteriores y esta concepción alimenta el cumplimiento de los ODM de tal manera que el desenvolvimiento de los fondos se va a sujetar a los avances en el cumplimiento de estos objetivos. Estos objetivos son erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Posteriormente, ya en la segunda década de este siglo, la concepción sobre cooperación internacional al desarrollo fragua una variante de los ODM conocida como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El concepto de desarrollo subyacente presupone que la globalización ha hecho el mundo más pequeño. El desarrollo es un concepto más integral y sostenible. Los problemas de la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la delincuencia, el cambio climático, los problemas demográficos, culturales, sociales en general, son problemas comunes tanto en el mundo desarrollado como en los países en desarrollo. Para autores como Capitán e Hidalgo, estos objetivos se inspiran en tres sostenibilidades, la económica, la social y la ambiental, de la reinterpretación que hizo el Banco Mundial sobre el informe Brundtland. Son objetivos que ya conocen también muchos de ustedes, por supuesto: poner fin a la pobreza, hambre y seguridad alimentaria, salud, educación, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, agua y saneamiento, energía, crecimiento económico, infraestructura, reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos, ciudades, producción y consumo sostenibles, cambio climático, océanos, bosques, desertificación y diversidad biológica, paz y justicia y alianzas. Respecto a República Dominicana, ahora vamos a aterrizar un poco estas visiones generales, ¿no? Decir que, coincidente con la aprobación de los ODM a nivel mundial, en República Dominicana asume el partido opositor al gobierno anterior, el Partido Revolucionario Dominicano, en agosto del año 2000. Específicamente, el país se compromete a cumplir estos objetivos de la Cumbre del Milenio en el año 2000 y fue un país piloto del Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas. Años después, el Congreso Nacional del país ordenó el diseño de una Estrategia Nacional de Desarrollo, la ND 2030, con el propósito de establecer una visión y un plan de crecimiento y bienestar para el país. Entre las diversas metas establecidas en la ND se encuentran los ODM también, con cuyo alcance el país se comprometió ante la comunidad internacional. Con respecto a los ODS y el contexto político institucional, se incorpora la Agenda 2030 y los 17 ODS que les acabo de describir en 2015, ya con el gobierno centrista del Partido de la Liberación Dominicana, que asume nuevamente el poder en agosto de 2012. En 2016-2017 se crea la Comisión ODS, RD, y el Comité Interinstitucional de Indicadores para coordinar las políticas públicas y medir avances. El fortalecimiento de los medios de implementación en la República Dominicana ha estado acompañado de avances en la integración entre planificación, financiamiento y gestión pública, sustentados en una combinación de estabilidad macroeconómica, cooperación internacional, herramientas innovadoras de financiamiento y una creciente capacidad institucional.
En un contexto global caracterizado por la recuperación post-pandemia, la redefinición de los marcos de cooperación internacional y la transición hacia una nueva agenda post-2030, el país ha fortalecido sus mecanismos de planificación, ejecución y monitoreo, reflejando una creciente apropiación de los ODS por parte de las instituciones públicas, el sector privado, la sociedad civil organizada, las juventudes y actores territoriales. Por último, como una visión alternativa a estos ODS, Capitán y otros autores en el año 2019 comentan que, como ha sido puesto de manifiesto por diversos autores de la Escuela Crítica del Desarrollo Sustentable, entre los que se encuentran Latouche, Piketty, Mota y Sandoval, entre otros autores, el desarrollo no se ha alcanzado, ni siquiera en los llamados países desarrollados. Al contrario, según sostienen dichos autores, las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales aplicadas en dichos países, lejos de generar un proceso de aumento del bienestar de sus poblaciones o de desarrollo en su concepción moderna, han conducido en estos a crisis socioeconómicas y crisis socioecológicas, generando asimismo en los llamados países en desarrollo también crisis socioeconómicas y socioecológicas, así como crisis político-culturales. Esta situación ha supuesto para este grupo de autores, como les cuento, una reflexión, una profunda reflexión acerca de los ODS y el intento de construir otros objetivos de desarrollo que ellos conocen, ellos llaman como objetivos del buen vivir. Estos objetivos se los voy a resumir en tres principales, pero tienen su subdivisión en otros subobjetivos, ¿no? La sostenibilidad biocéntrica, que consiste en la armonía con todos los seres de la naturaleza; la equidad social, que consiste en la armonía de todos los seres humanos; y la satisfacción personal, objetivo general de la armonía con uno mismo o una misma. A su vez, todos estos objetivos, como les digo, ya tienen sus subobjetivos y ya se encuentran otros aspectos de naturaleza económica, política, dentro de los distintos subobjetivos. A continuación les voy a hablar de las cosmovisiones subyacentes. Estamos presentando un panorama teórico académico a través de la economía política del desarrollo, ¿verdad?, que fue la primera visión. Hemos continuado con una segunda visión, que es una visión más institucional, porque está permeada por organismos internacionales que se han puesto de acuerdo con muchos países de las Naciones Unidas para determinar un conjunto de objetivos que nos sirvan a todos los países para mejorar nuestros índices de desarrollo, ¿verdad? Y ahora nos vamos a adentrar en una visión un poquito más amplia, porque va a recoger elementos sociales de la confluencia e interacciones entre gobierno, academia y sociedad civil, de las que hablábamos al principio. Resultan un conjunto de ideas y pensamientos sobre el bienestar o el desarrollo, más allá de los ámbitos estrictamente académicos, científicos o político-institucionales. A manera de ejemplo, desde la visión de Cubillo e Hidalgo 2015, en el siglo XXI pueden encontrarse la conceptualización de 4 paradigmas sobre el bienestar. Se trata de los paradigmas de la premodernidad, la posmodernidad, la modernidad, la posmodernidad y la transmodernidad. Según estos autores, dentro de cada una de estas cosmovisiones hay una concepción diferente de lo que es y de cómo alcanzar el bienestar. Son ideas generales con su componente racional y social sobre el bienestar. La primera de ellas, la subsistencia premoderna, es un paradigma que persigue la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales de la sociedad por medio del mantenimiento de relaciones
de armonía espiritual, social y ambiental. Por el contrario, el desarrollo moderno es un paradigma que avanzaría desde finales del siglo XIX, tiene como objetivo principal el aumento de las riquezas materiales de una sociedad por medio del crecimiento económico que genera la inversión productiva. El postdesarrollo postmoderno persigue el mantenimiento de la identidad comunitaria, es una etapa opuesta al individualismo de la etapa anterior, ¿verdad? Entonces persigue la identidad comunitaria por medio de la resistencia a las imposiciones económicas, políticas y culturales del desarrollo moderno. Es como una especie de contraetapa, ¿no? Y por último, estos autores señalan el transdesarrollo, que se propone la satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales de la sociedad bajo los principios de equidad social y sostenibilidad ambiental por medio de un proceso de participación en el que se decida cuáles son dichas necesidades y qué medios deben emplearse para satisfacerlas. Es importante señalar que tanto los lineamientos institucionales de los distintos gobiernos que permean las medidas de política económica y social que se han implementado en las últimas décadas, como tras las escuelas de la economía política del desarrollo estudiadas o los paradigmas o cosmovisiones sobre el bienestar que acabamos de presentar, subyacen hombres y mujeres con sus propios pensamientos, con sus propias formas de entender el desarrollo, el mundo y las sociedades. Estas son las cosmovisiones sociales. Estamos haciendo un aterrizaje todavía mayor, más concreto, y ahora estamos concentrándonos en los seres humanos, en los ciudadanos, en las personas. Algunos antropólogos y sociólogos han estudiado estas cosmovisiones sociales, entre los que citamos a Gabarró y López en el año 2019. Para estos autores, el concepto de cosmovisión social consiste en un marco interpretativo referencial a partir del cual el individuo interpreta el ámbito social, lo que es correcto e incorrecto, lo que hay que hacer o es justo, quién forma parte del grupo de referencia, entre otros aspectos. Estos filtros tienen una multitud de impactos en el ámbito social y político y son elementos de gran importancia en el momento de valorar la implementación de las políticas públicas. Teniendo en cuenta una extensa literatura al respecto, estos autores, Gabarró y López, en el año 2019 distinguen 5 grandes cosmovisiones que conectan las etapas de desarrollo histórico con la evolución psicocognitiva y moral de las personas. La primera de estas etapas es la primaria. Esta etapa conecta con el estado egocéntrico del desarrollo humano y su pensamiento mágico. Es una etapa próxima a la etapa histórica mágico-tribal. Estamos en la prehistoria. En la prehistoria y en las distintas sucesivas décadas e incluso cientos de años que vienen después de este momento, ¿verdad? La siguiente etapa es la tradicional. Conecta con un estado etnocéntrico que importantiza el nosotros frente a los otros y el pensamiento mítico. Es una etapa próxima a la etapa histórica mítico-tradicional. Si nos vamos muy atrás en el tiempo y conectamos con esta etapa, podemos estar en la Edad Media perfectamente. Podríamos corresponder con esa cosmovisión. La etapa moderna está próxima a la etapa histórica de la Ilustración, ¿verdad? El siglo XVIII. Y ahí conecta el estadio de emergencia del individualismo con el pensamiento nacional. Es una etapa donde empieza a surgir el individualismo y el pensamiento nacional. No obstante, como sabemos, en esa etapa comienzan a consolidarse las primeras monarquías, el Estado nacional. La etapa posmoderna posterior conecta con un estadio de reconocimiento máximo de los demás como necesarios y de un pensamiento que se abre a incluir y trascender la racionalidad instrumental como única herramienta de relación con el mundo. Está próximo a un estado histórico posmoderno. Hemos trascendido esa racionalidad que desde el siglo XVIII arrastramos con la Ilustración. De acá todos conocemos ese periodo histórico, ¿verdad? Y ahora estamos
avanzando hacia un enfoque que trasciende la racionalidad, y eso es lo que el postmodernismo nos contribuye. Y por último, la etapa integral es la etapa más idealista, que no se ha alcanzado todavía, y esta etapa integra las diversas formas de pensamiento en un todo coherente, sin tensiones, idealismo total, ¿verdad? Y desarrolla un marco de referencia que no se agota en los seres humanos. No es cercana a ningún estado histórico alcanzado hasta ahora. Va más allá del ser humano, piensa en la naturaleza, piensa en el cosmos, en el universo en conjunto. En las sociedades plurales y heterogéneas nuestras de hoy en día conviven todas estas cosmovisiones, donde lo esencial consiste en cómo se entiende el mundo social en su sentido más fundamental. Estas 5 cosmovisiones, lógicamente, no tienen el mismo peso hoy en día, ni en cuanto al conjunto de personas que estarían más o menos inscritas en estas cosmovisiones, ni en cuanto a su peso y su opción política. Se hace difícil calcular estas cifras, pero hay estudios en Estados Unidos donde se muestra que la visión tradicional y la moderna son los grupos más numerosos de la población, y también los posmodernos. Acuérdense que los integrales todavía no se conocen, aunque hay personas que pueden estar haciendo aportes en esta visión social. Es muy importante no confundir estos filtros que representan las cosmovisiones con las ideologías, ni siquiera con los partidos políticos o los votantes, aunque hay relaciones. Por lo tanto, es posible afirmar que las cosmovisiones sociales son previas a las disputas ideológicas y partidistas, pero también las condicionan totalmente. Pasamos a ver ahora los paradigmas y cosmovisiones hegemónicos en la sociedad dominicana y sus interrelaciones. Desde las distintas perspectivas esbozadas pueden destacarse a priori y como tesis de trabajo, hipótesis de trabajo, algunas posiciones hegemónicas que se presentan a continuación, así como interrelaciones. En primer lugar, y en un contexto global, desde la perspectiva de las escuelas de la economía política, algunos economistas, como Hidalgo, consideran como hegemónica la escuela neoinstitucionalista en la actualidad, la cual se presenta como una alternativa a la posición neoliberal en las últimas décadas. En la República Dominicana no suelen existir correspondencias entre esta visión predominante y los enfoques teóricos recientes de la literatura económica dominicana. No obstante, se haría necesaria una exhaustiva revisión de los artículos publicados en las últimas décadas para contrastar esta hipótesis. En cambio, son muy frecuentes las investigaciones y documentos de trabajo adscritos a las escuelas neoliberales de desarrollo. Como les digo, estas son hipótesis de trabajo. Yo he consultado algunos documentos, pero no he hecho una revisión exhaustiva, y esto es una hipótesis de trabajo para seguir avanzando. Hay, por otro lado, una interesante correspondencia entre la visión institucional dominicana y la escuela teórica neoinstitucional sobre el desarrollo, que puede aproximarse a través de la importancia otorgada en el pensamiento político dominicano a los elementos centrales de esta escuela. Se podría asumir como idea conductora que la escuela predominante se asocia con la presencia de sus elementos más centrales en el discurso del cuerpo político y tecnocrático, el cual tiene a su vez su máxima representación en los programas políticos de los partidos políticos de mayor peso en el escenario político nacional. Repasando algunos de los elementos principales de la escuela predominante, de la escuela neoinstitucionalista, según Hidalgo, esta corriente presupone que el desarrollo es un proceso de adaptación institucional a las innovaciones para garantizar el crecimiento económico. El subdesarrollo representa una situación de estancamiento por la inadecuación de las instituciones frente a las innovaciones, y en tercer lugar, la variable clave para alcanzar el desarrollo es contar con instituciones adecuadas,
siendo la estrategia política para el desarrollo la reforma del marco institucional. De esta manera, el proceso del desarrollo consistiría en un funcionamiento regulado del mercado para que se asigne eficientemente los recursos y genere un aumento del bienestar económico colectivo. Regulación es la palabra clave para la escuela neoinstitucionalista. Con relación a la escuela neoliberal, que es una escuela de gran relevancia también hoy en día, esta considera que el desarrollo es un proceso de crecimiento sostenido de la economía cuyos beneficios se reparten por la sociedad por medio de la distribución de la renta emanada del mercado. El subdesarrollo se concibe como una situación de estancamiento por el inadecuado funcionamiento del mercado distorsionado por la intervención del Estado. Es una variable clave del desarrollo la libre competencia entre oferentes y demandantes en los diferentes mercados. La política de estrategia de desarrollo clave se convierte en la liberación de las economías racionales por medio de la reducción de la intervención estatal. Así tenemos que, en primer lugar, tras la ausencia de regulación en la escuela neoliberal, donde se ha eliminado la intervención de la propiedad estatal en múltiples actividades económicas, una etapa muy marcada por la escuela neoliberal es a partir de los años 80, donde empiezan a tener mucha importancia los esquemas de la escuela neoliberal. A partir de este momento se pasa, un poco según estos autores, y un poco también uno ha ido viendo que se pasa al funcionamiento del mercado en una escuela neoinstitucionalista, donde esta tiene que ser regulada a través del Estado. Son elementos que sostienen la regulación, la presencia de instituciones políticas adecuadas, sin las cuales sería imposible tener una correcta regulación del mercado. La persecución efectiva de la corrupción en este esquema se convierte, por lo tanto, en un elemento clave. No voy a abundar mucho para no extender mucho la conferencia, pero sí señalarles que estos elementos de persecución de la corrupción están presentes tanto en los programas políticos de los años 2020-2024, que han sido los programas que yo he consultado para ver esto, ¿no? La corrupción está presente en estos dos programas. La corrupción, como decimos, es un elemento principal en las escuelas neoinstitucionalistas, ¿no? Otra aproximación interesante consiste en ver la economía aplicada desde el cuerpo tecnocrático, la cual difiere de los enfoques institucionalistas. Recordando lo anteriormente señalado sobre la escuela neoliberal, la configuración de las funciones de carácter macroeconómico de la República Dominicana, diseñadas y desarrolladas por los cuerpos técnicos de más alto nivel, presuponen que la economía se deriva de la síntesis neoclásica keynesiana, y la tesis del beneficio mutuo también estaría dada por la teoría de las ventajas comparativas, beneficio del comercio y las finanzas internacionales. Por lo que desde esta perspectiva la interpretación de la realidad económica se decanta más hacia la escuela neoliberal en estos ámbitos, aunque presenta también elementos neoinstitucionales muy importantes. Desde la óptica de los lineamientos gubernamentales e institucionales sobre los objetivos a perseguir para el desarrollo, esto es, desde la perspectiva institucional ligada a la cooperación internacional y el desarrollo, se ha señalado que los ODS son el conjunto de objetivos aceptado e implementado en la actualidad en República Dominicana, así como en numerosos países. Se ha podido ver también cómo los objetivos de desarrollo se derivaron de exponentes institucionales. Banco Mundial fue central en este aspecto, muy vinculados a la escuela neoliberal, pudiendo establecerse, por lo tanto, claras conexiones entre esta escuela y los planteamientos institucionales sobre el desarrollo. Desde la perspectiva de las cosmovisiones o paradigmas del bienestar, se destacan como mayoritarias la presencia de la visión moderna y la posmoderna, si bien esta pudiera tener algo de menor influencia en República Dominicana. Las cosmovisiones premodernidad y transmodernidad parecieran también tener menos
menos influencia en el país. Les recuerdo que las cosmovisiones de la premodernidad están muy ligadas a un paradigma de subsistencia y la visión transmodernidad está muy ligada a una visión integradora de equidad social y de respeto medioambiental. Hay elementos que sí apuntan hacia esta visión, que están presentes en la sociedad dominicana, por supuesto. Hay elementos de gran importancia, pero los paradigmas, las cosmovisiones más centrales, más comunes son las de el modernismo y el posmodernismo. En cuanto al primero, al predesarrollo, también voy a hacer una acotación, porque el tema de la informalidad está muy vinculado muchas veces a una economía de subsistencia. Y es una realidad presente en la República Dominicana que tiene un peso muy importante en el mercado laboral. Entonces, con respecto al transdesarrollo, también voy a hacer una acotación, es que también, como señalábamos, hay muchas manifestaciones, hay muchas visiones que están aportando hacia un respeto medioambiental, una sostenibilidad medioambiental en el país, y conviene también tenerlas presentes, ¿no? Aun cuando lo común sea tener visiones más conectadas con una modernidad y una posmodernidad. Por último, ya desde el marco de las cosmovisiones sociales, que son las más aterrizadas a nosotros mismos, ¿verdad?, una perspectiva todavía más profunda sobre el desarrollo. Tenemos que en el caso de República Dominicana hay distintas cosmovisiones coexistentes también, aunque también tienen distintos pesos y representaciones. Son especialmente comunes la cosmovisión moderna y posmoderna. Las primarias tradicionales e integrales son menos comunes, especialmente las últimas, debido a que suponen una integración mayor con el medio ambiente y un énfasis especial en una visión holística, facilitadora del desarrollo humano, donde la justicia se entiende como altruismo ético y el desarrollo individual es tanto racional como espiritual. Como conclusiones y reflexiones de todo este recorrido que hemos hecho a través de los distintos enfoques del desarrollo económico, les voy a contar que, en primer lugar, considero que se ha demostrado que el estudio del desarrollo puede abordarse desde distintas perspectivas: la académica, la institucional, las cosmovisiones o paradigmas del bienestar y las cosmovisiones personales sociales. La ciencia social, por lo tanto, no puede hacer tabla rasa de todas estas influencias y enfoques, de tal manera que únicamente identificando este conjunto de prejuicios puede alcanzarse la objetividad necesaria para hacer ciencia. Esto es lo que se conoce como el principio de neutralidad, el principio de objetividad en las ciencias sociales. A título de hipótesis de partida a desarrollar, como les he comentado, se destacaría la prevalencia de la escuela neoliberal en los ámbitos académicos, la presencia de elementos del neoinstitucionalismo en los ámbitos políticos institucionales a través de todas las visiones de los ODS que actualmente tenemos, influyen y a través de los cuales se hace política pública, ¿verdad? Y de elementos del neoliberalismo en los diseños de las políticas económicas. Hay una prevalencia social y política de las cosmovisiones tradicional, moderna y posmoderna. La escuela neoinstitucionalista puede asociarse a cosmovisiones prevalecientes sobre el bienestar, así como también la neoliberal. La ciudadanía, ya dentro de las cosmovisiones sociales, presenta entre las cosmovisiones más comunes la moderna y posmoderna, como hemos señalado, pero cabe preguntarse si podría sumarse a una visión integral que no se agote en el conjunto de los seres humanos, sino que trascienda el cosmos, que acepte la diversidad de seres humanos sin tensiones. Y por último, decirles que, por lo tanto, son hombres y mujeres pensantes y querientes como personas que quieren, que aman,
los que guían y sostienen el pensamiento y el accionar sobre el desarrollo económico y social, lo cual, en consecuencia, activa las posibilidades de diálogo y también de cambio y de mejoría del conjunto de ideas que nos gobiernan. Muchas gracias por la atención.